¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche. Espero que hayan tenido un lindo sábado. Me lo imagino a muchos de sobremesa, quizás para cuando este video esté subido, si YouTube y el Wi-Fi, que en teoría no hay uno mejor, colaboran para la sobremesa, va a estar subido el videíto para aquellos amigos que bueno, disfrutan de, no digo la charlita cotidiana, porque generalmente los sábados nos tomamos alguna licencia, hablamos un poco más relajados. Bueno, hoy por ejemplo quiero abordar el tercer video para la saga abriendo las cajas o revisando las cajas de herramientas del Tano. Así que bueno, nada, vamos, vamos a ver si hoy abrimos la tercera caja, vamos a ver qué unidades encontramos. De hecho, por la caja que vamos a abrir, intuyo que por ahí, y me viene coqueteando la idea, de algunas unidades que yo utilizo, si bien tengo nuevas, utilizo a modo eh, hobby, me gusta trabajar con herramientas de la antigua escuela, con herramientas de mi época, pero bueno, quizás, ¿por qué no?, amerita jubilarlas algunas. Si bien siempre me gusta despuntar un poco el vicio, utilizando alguna Raselli, Inafor utilizo permanentemente, son herramientas que ya es como que uno cuando va a buscar, por ejemplo, no sé, un tubo de 27, va al Inafor. Y hay Bremen, hay Ruhlmann, hay Eurotech, están los de Entop, un montón. Pero bueno, uno va a ese. Y capaz que los tubos, si pudiesen hablar, dirían, estoy cansado, jefe. Pero bueno, como he comentado en la comunidad de mi canal, aprovecho a saludar a todos los amigos, dado que no lo había realizado el saludo al principio, pero no por una cuestión de que me haya olvidado, sino porque yo sé que muchos avanzan y se pierden el saludito quizás. El saludo es para todos los amigos del canal, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Rubén, Alejandro, Tito, Juanpi, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Martín Cortese, Fernando Asame, Facundo Faraone, Adriano Trac, Gastón Montenegro, montón de amigos que están siempre, Dalton, Zapito, el loco Cobursa que aparece esporádicamente, pero aparece, está en el canal. Éramos 40 y Cobursa estaba. Sigue bancando hasta ahora. Y no porque seamos muchos más, sino porque pasó el tiempo. Pero bueno, hechas las formalidades, me metieron en un terreno que a mí me encanta, que es el de dejarme un comentario así de largo, como había dicho en la comunidad, cuando anunciaba que iba a haber una nueva charlita hoy, el querido John, bueno, me tomo la licencia de decirle querido, antes de que lo destrocen los amigos del canal. Sean piadosos con John, comprendan que él es fanático de Panchejo Videos y también del Maestro X. Pero bueno, te cuento, John, mirá, yo soy técnico electromecánico, gasista matriculado y mecánico. No le enseño a hacer nada a nadie, porque como vos bien decís, nadie nació sabiendo, o sea, todos tenemos mucho para aprender, obviamente yo también, quizás más que muchos de los que están mirando este video en este momento, quizás tengan mucho para aprender. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre esos sujetos que vos defendés tanto y yo? Que yo no hago videos pretendiendo enseñar, pretendiendo que me las sé todas. Yo hago videos mostrando el desarrollo de mis tareas, que les puede gustar o no, pero hace 35 años que vivo de ellas. O sea, te podrá gustar o no, querido John, mi manera de ser, mi manera de trabajar. Yo creo que no, pero existe un pequeño problema. A mí me importa tres pepinos los que vos
opines sobre mí. Yo voy a seguir criticando, y no porque me sobre el tiempo me lo hago. ¿Viste el famoso dicho que se les dice, que dicen las enamoradas? Si querés podés, si querés te haces un minuto. Bueno, yo me hago un minuto para mirar determinados videos en los que me etiquetan amigos. Y nada, me entretengo viendo cómo gente que está considerada como ídolos o técnicos magistrales derrapan. Y no porque me las sepa todas, sino porque ellos saben menos que yo, pero pretenden hacerse los que saben más que muchos. Entonces, tu error es pensar que entrar a atacarme a mí por decir que o tengo mucho tiempo de sobra o la pasé muy mal en mi vida, para ser un resentido como lo soy, quiero que sepas que pongámosle que me sobre mucho tiempo y que también sea un resentido por mi tipo de vida. ¿Sabes qué? Me importa tres pitos lo que vos pienses, querido John. Es muy simple. Yo no te pedí ningún consejo. Vos gratuitamente me estás dejando un consejo. De hecho, está la captura, porque quizás te van a penetrar por tantos lados que vas a decir, mejor borro el comentario. Antes de que eso pase, yo lo capturé para que vean que hay un antecedente de tu comentario, que quizás lo dejaste con buena onda. Pero a mí, al momento que me llaman envidioso o que me quieren dar un consejo, como haces vos, vamos por partes. Se cayó algo. Y esto es sin, o sea, no fue preparado. Se me cayó un caño justo, mañana voy a probar unas pico del oro, le voy a dar con todo, con este caño las voy a probar. Tengo el codo dando vuelta y también tengo la pieza de bronce, así que mañana pruebo picos del oro. Bueno, te decía, John, además tenés una foto de Bob Esponja, no sé quién es ese. Vamos, dale, ponete las pilas. El que a mí me llama envidioso lo hace por una cuestión simple. No sabe el verdadero significado de la palabra o el sentimiento envidia. Envidia no es querer aquello que tiene el otro, sino es querer que no lo tenga. ¿Me comprendés hasta ahí? No sé, capaz que no. Pero bueno, no importa. Por mí, que cada uno de los sujetos que vos defendés y admirás tengan el doble o el triple de lo que tienen hoy. A mí me importa tres pepinos. Eso por un lado. Segundo, no me gusta que me den consejos. ¿Sabes por qué? Porque los consejos solamente sirven cuando se los piden. Como yo no te pedí ningún consejo, no me interesa el consejo que me estás dando. Después, bueno, tu comentario era así de largo, memoricé 3 o 4 cosas como para responderte y dejarte satisfecho. Pero no, aprende algo de este viejo, que vos mismo dijiste que nadie se las sabe todas. Aprende algo de este viejo. Los consejos sirven cuando son pedidos. Yo no te pedí ningún consejo. Ahora que vos me das un consejo gratuito, yo voy a hacer lo mismo y te voy a dar un consejo. No pierdas tiempo mirando videos en los cuales no te gusta el contenido, no te gusta el tipo o no son de tu interés. Yo en este canal, que es mío, no le enseño nada a nadie, como en mi canal nadie pone nada. Entonces, eso me da cierta libertad y cierta altura moral para poder criticar herramientas libremente, para poder subir videos ajustados al presupuesto del cliente sin tener que demostrar nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no enseño nada. Yo me tomo la libertad, y a veces lo hago a propósito, de mostrar cómo saco un disco de la moladora sin ninguna protección,
me muestro quizás cortando con la moladora dentro de un charco de agua. Total, yo no les estoy enseñando nada. No pretendo que nadie copie nada. Y los ídolos que vos seguís, que son los profesores de tantas y tantas personas, bueno, abocate a mirar el contenido de ellos y criticalos en caso de que se equivoquen. Pero no, claro, como nadie nació sabiendo, no lo vas a hacer. Después, me decís que puedo ser un buen técnico, pero como persona dejo mucho que desear. ¿Sabes qué? Eso también me importa tres pepinos, por no decir tres carajos, porque no me conoces. Entonces, al no conocerme, no podés saber si yo soy buena o mala persona. Es lo mismo que yo diga, John es una mala persona. No te conozco, no sé quién sos. Sé que sos el amigo de Bob Esponja, que no me acuerdo el nombre. Lo veía mi sobrinito de chico. Así que nada, John. Te pido que si no te gusta lo que ves, te tomes el palo. Yo no te pedí que veas mis videos, no te pedí que me sigas, no te pedí plata, no te pedí nada. De hecho, el canal está entrando en un proceso de limpieza que no lo estoy manejando yo, y varios sujetos, que no lo digo por vos, John, vos quizás existís. Sí, debes existir, en algún lado quizás existís. Muchos sujetos y muchas cuentas que veníamos aguantando hasta ahora van a ir desapareciendo. No suma ni resta, pero va a estar un poco más limpio para que amigos como Ubaldo, Rubén, bueno, Gregorio, que es un participante del canal, Gregorio participa prácticamente como digamos, un partener más acá en el canal, lo mismo que el querido Miguel, que está siempre colaborando, aportando información técnica. Yo creo que en algún momento va a estar la tecnología y vamos a poder hacer algo entre los tres. Está lo que llaman streaming ahora, que no sé qué es, me tengo que poner un poco al día con eso. Y creo que se va a poder hacer algo copado. Después, bueno, seguramente tendremos que lidiar o batallar contra, cuando esa tecnología llegue, otras alianzas bueno, enemigos imaginarios que tenemos nosotros. Tanto Miguel como Gregorio como yo tenemos enemigos imaginarios. Yo sé que Miguel ha tenido sus enemigos imaginarios, tácitamente, ¿no? Son enemigos reales, que bueno, se ensañan y nada, hay que aguantarlos. Gregorio ya se cansó, Miguel, obviamente, con los conocimientos técnicos que tiene, podría obviamente subir todos los días un video y tendría millones, bueno, no sé si millones, pero miles de vistas seguro. Y digo no sé millones porque quiero hablar con alguna propiedad, pero créanme que los santos que ustedes están adorando santos de madera. Partamos de esa base. Pero bueno, John, si no te quedó claro, llévate este paquete para Mendoza. Te la resumo. Yo soy de Aedo. En algún momento me vas a cruzar. ¿Sabes? Decime, yo soy John. Quiero arreglar este tema con vos. Todo bien, John, la arreglamos. Vamos por la caja y vamos a ver qué hay adentro. Voy a guardar los caños para mañana. Mañana voy a probar unas pico de oro. Bueno, vamos a bajar esta. Esta la vamos a bajar, ya la vimos. Está compuesta por herramientas antológicas, pero la vamos a dejar abierta porque seguramente, miren lo que les decía el otro día desde Easy, ¿no? Estas son de la década del 90. Bueno, ustedes la ven así, esta se me salpicó con... sopleteando, se me salpicó, pero
Estas están prácticamente sin usar. De la década del 90 eran estas herramientas. Las climpadoras. Tiene que haber dando vuelta dos más. Eso es lo que les decía el otro día, desde Easy, cuando estábamos haciendo, que están como 25 pesos cada una. Tengo como 150 pesos. Vamos a colgar las Stilson acá, en este lugar del banco. Y vamos a ver esta caja. No se va a caer el árbol de leva. Oh, vamos a ver esta caja. Esta caja yo la tengo orientada a la mecánica. Generalmente la llevo en el baúl de mi auto. Bueno, espero que se vea. A John no le gusta mucho que esté sentado hablando de herramientas. Como siempre, dice el tipito. Pero bueno, vamos a dejar acá abierta la de madera, la antológica. Y después, bueno, vamos a ver cómo hago para que vean el contenido. Ya intenté mostrarlo, pero bueno, voy a tener que hacer el soporte que dijo el querido Miguel con el brazo de resorte. Y voy a ir sacando unidades y las vamos a ir describiendo. Me ensucié la remera negra. La remera negra tiene que estar inmaculada por cuestiones que ustedes ya saben. Bueno, vamos por el principio. Un alicate. Este es muy de la década del 90. Finales de los 80, principios de los 90. Cansado de trabajar el muchacho. Lo vamos a poner en la otra caja, porque tengo unidades nuevas para poner en esta caja. Así que bueno, vamos a ser generosos y la vamos a poner en la caja de herramientas del recuerdo. O no del recuerdo. Bueno, destornilladores de estos, que son, quiero que sepan que son la copia de los Stanley, de esta misma anatomía, pero son la copia, no la copia de la copia de la copia. O sea, directamente es la primer copia, con cierto estándar de calidad. Miren que hace años que trabajan. De hecho, con un Philips, un PH2 de este juego, desarrollé y logré subir a la comunidad la foto. Dado que, bueno, gracias a Google uno puede recuperar algunas cosas de los entretechos que yo he realizado para locales, para depósitos, donde yo los dividía al medio porque eran demasiado altos. Estamos hablando de, creo que 5 metros 80, una cosa así. Y bueno, se podía dividir tranquilamente por la mitad para hacer 2 pisos. Tengo los croquis, después se los muestro, los encontré porque tengo una valija de madera donde guardo todo lo que fui desarrollando, pensando, haciendo. Y cuando encontré esas fotos estuve mirando, son 5 entretechos, en 5 entretechos que hice de esos, con tirante de 2x4 y machimbre de 1 pulgada. Después, los primeros los hice amurando los tirantes, o sea, picando en la pared, amurando los tirantes. Ya después, los últimos 3 los hice con las U que venden en los aserraderos para encastrar los tirantes. O sea, bancaron perfectamente el peso, sin ningún problema. Ahí, en uno de esos, zafé la llave mota y zafé la crique mota. Para que vayan teniendo en cuenta. Todo cierra, todo comienza a cerrar. Bueno, como en toda buena caja
de mecánico a la antigua, por haber trabajado siempre con distribuidores a puntini, a platino, hay que tener una lijita siempre en la caja. Bueno, destornillador de PH, ya no les digo de su última época, pero bueno, aislado para electricista, con la paleta, no pala recta, paleta. Pero bueno, eran otros años, se trabajaba de otra manera. Es una linda unidad, es un lindo DPH que también lo podríamos poner ahí. Voy a tratar de no poner tantas cosas ahí porque si no... Igual tengo unidades para reponer todo lo que estoy mostrando. Llave Inafor de 16. Y están los que van a decir, para mostrar fierro viejo no mostré nada. Bueno. No me queda otra que decirte, llévate este paquete para Mendoza y andate a ver otro canal donde muestren herramientas nuevas. Entre ellos, Patricio Garay o Patricio G o G Patricio, bueno, como te llames, anda y mira videitos donde a vos te gusta, que no te conocen ni por Gil. Acá tenés un lugar hasta para hablar estupideces, mirá. Llave especial, con la particularidad de que es en pulgadas. Se podía trabajar cómodamente en las tapas de cilindro del Torino, bueno, vehículos de aquella época con su encastre para tubo, para manija, prolongador de media, para lo que se necesite hacer en medio. Llavecita, en este caso de muy antigua generación, Made in USA, pero bueno, carece de sus medidas. Esta es una de las que solía encontrar en los Fiat 600, que debo haber encontrado. Para los que dicen, ¿cuánta herramienta encontraste en los Fiat 600? No era raro antes encontrar una, dos llavecitas perdidas ahí al lado de la rueda de auxilio. Cuando yo los compraba, generalmente les sacaba todas las alfombras, sacaba los asientos. Me he cansado de encontrar llaves de 13. ¿Por qué? Porque los Fiat 600, muchos, la gran mayoría, por el largo de los cables y por donde viajan los cables en el Fiat 600, dado que la batería va adelante y el burro está atrás, el burro de arranque, el burro de arranque, los cables a veces se lastimaban, se iban a masa y se descargaba la batería. Entonces, ¿qué hacían? Se ponía detrás del asiento, se ponían las baterías. Eso lo hacía yo también. Pero en este caso digo que lo hacían porque al momento de hacer eso, seguramente no estaban apurados o no le daban demasiada importancia y quedaba la llave de 13 ahí, llave de media. De hecho, el Fiat 600, cuando está completito, que está con todo, uno corre el asiento de atrás, primero saca un tapizado que le silencia mucho los ruidos, y abajo se encuentra con un cubreburro, que es una chapa que tengo una dando vueltas, que viene hasta incluso forrada en una especie de alfombra, que evita que pase cualquier ruido. Bueno, eso va todo cerrado con buloncitos de 6 milímetros, cabeza 10. Me he cansado de encontrar llaves de 10 puestas, como así también en los purgadores de freno, pero esto ya más en líneas generales, en los purgadores de freno, llaves de 8, llaves de 7,16, depende del auto. Porque claro, purgan y quieren salir a probar, ponen la rueda y se van. Y ya está, quedó bien, no necesitan retocar, entonces les queda la llave clavada en el purgador. Pero bueno, son historias, anécdotas, experiencias que vivimos todos los que, bueno, el amigo Gregorio encontró una francesa de 6 pulgadas en su auto que fue única mano y nunca fue tocado por un mecánico. O sea, que salió de fábrica con esa llave, imagínense.
Lo más loco que me ha pasado una vez, dentro de un tanque de nafta, yo lo había bajado para limpiarlo, bueno, limpiarlo a la antigua, con cadena, sacudirlo y bla bla, y sacar la cadena y moverlo y que siga haciendo ruido, y encontré una llave Allen. Una llave Allen creo que es de 8, la tengo dando vuelta. Pequeños recuerdos de herramientitas que, claro, la gente no le tiene el amor que quizás uno sí, porque bueno, claro, uno pone en marcha un auto, pone en marcha una moto, lo primero que hace es ver que no haya quedado nada alrededor, ver que no haya quedado nada sobre, debajo. Bueno, una vez que uno más o menos sabe que está todo, retira para atrás el vehículo y revisa nuevamente. Y así todo a veces pasa que alguna que otra pérdida hay. Pero las pérdidas grandes mías se ocasionan de otra manera. Antes de que lo diga Miguel, lo digo yo. Me dio mucha risa el comentario de Miguel que en el vivo que hice desde el taller de Antonio. Me dio mucha risa que me dice, por lo menos te dejaron estanterías o repisas, no te podés quejar. Para mí, que se llevaron las herramientas y cuando quisieron llevarse los estantes, vamos a decir, ya no tenían con qué aflojarlo. Pero se llevaron hasta la pava eléctrica. La verdad, decepcionado, decepcionado. Bueno, destornilladores Celestal, 8%, no son de la mejor, este es un plano 8%, no es de la mejor época, pero bueno, para la caja en la que lo tengo, está más que bien. Y este es un PH2 por 150 con la punta con un pequeño tratamiento, no es ni imantada ni tampoco pintura, un pequeño tratamiento como de endurecimiento que creo que no llegó a tal. Bueno, destornillador Bremen, pH 2 por 125, comprendan el estado porque está orientado a lo que es mecánica, se engrasa. Bueno, llavecita cadena para sacar filtro de aceite o alguna otra situación. Sé que no es la mejor. De todos modos, así como la ven, esta la tengo desde el año 90, década del 90, principio de la década del 90, comprada en estación de servicio. Así como la ven y todo, ahí entró bien. Así como la ven y todo, es mejor que el sacafiltro del mismo tipo de la marca Bremen. Yo, me acordé de otra cosa que perdí. Yo compré el de la marca Bremen con el espíritu de que sea un sacafiltro, pero bueno, ¿para qué me sirvió? Para apretar tuercas de uniones doble grande en polipropileno o acoples rápidos de 2 pulgadas existentes en vivienda, no los puse yo, pero había que apretarlos y apretarlos con un pico de oro es incómodo porque no abre lo que se necesita y una llave para caño lo puede llegar a romper. Con la llavecita Bremen de estas características, bueno, lo logré trabajar cómodamente. Este, así como lo ven, si bien es de los más comunes, está dando vueltas uno de la marca que es 0 kilómetro, que le compré a los amigos de la Casa Patania, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo la marca, pero una marca que el amigo Gregorio mencionó también en algún video, que hacía ese tipo de... De hecho creo que él tiene uno igual. Bueno, ya lo voy a localizar, ya lo voy a visualizar. Tiene que andar dando vueltas. Todavía no lo usé nunca. Destornillador PH2 genérico. Martillo bolita. No es el guachincito, no es el guachín. Este es un primo de ellos, que, bueno, participa y trabaja en lo que es la caja de mecánica. Estamos hablando de herramienta década del 90 con 10 años en una ferretería colgada.
Cuando yo hablo de pincitas que vienen en las motitos, que debo tener varias de estas, son este tipo. Son este tipo. Las motos, las motitos, cuando uno las compra, o bueno, cuando por ahí uno las compra usadas, pero están con sus herramientitas, dado que hay pibes que ni saben que están las herramientitas. Vienen con estas pincitas, depende de la moto, bueno, yo tengo llaves de Yamaha que verdaderamente te paras arriba y no se rompen, no se zafan, ni nada, pero bueno. Llave de 2 bocas, 2022, sin ningún tipo de nomenclatura, pero es un juego alemán. Lo interesante de esta llave es el ángulo de trabajo, que bueno, tengo la suerte de tener el juego completo, de 6 a 32 milímetros. Otra de las perlitas, llave estriada, acodada, de la marca Inafor, 3/4, 5 octavos, pero que entra en el puño, en un puño, o sea, cortita, ahí nomás, para laburar, cortito. También tengo las largas, que bueno, esas ya son más conocidas. Llave estriada acodada de 18-19, alemana. De esta también tengo 2 juegos de esta. Una en el tablero y la otra distribuidas en uso. Llave Stanley de 13. Bueno, esto es el amigo Santiago, creo que me decía que era en el vivo que hicimos ayer. Me comentaba que el estilo o el modelo de Stanley que más le gustaba era este. Pero este salió inmediatamente después que las Work Master. Observen la nomenclatura del 13, que está dentro de un cuadradito. Me acercaría al tablero a bajar la 13, que es de Workmaster, dice Stanley Workmaster. Y está el 13mm. Y se podría decir que es incluso un poquito más bruta. Las tendría que calibrar y comparar, pero a simple vista parece una herramienta más gruesa, más. Esta es más delicada. Fueron evolucionando en cuanto, bueno, a los cambios de modelo. Jueguito de llaves que he comprado en Coto. Llaves, en este caso, de 2 bocas, ya lo estamos viendo, de 17-19. ¿Qué nos indica eso? El juego que compré era un juego de llaves de medidas de uso frecuente. O sea, no era 18-19, 17-16, 14-15. Era 14-12, que están dando vueltas. Pero también tengo el otro. Tengo el 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 y así. Espero que se entienda. Bueno, pasa lo mismo en este caso, pero juego en pulgadas. Jueguito de llaves en pulgadas. ¿Vas a pasarte mucho tiempo más mostrando la llavecita una por una? No, estoy mostrando las distintas opciones en distintas marcas y distintos tipos. Esta, por ejemplo, es una 14 de Bullet, plana, o lo que yo llamo plana, o con poco ángulo. Las acodadas, que fue las primeras Bullet que yo compré, eran acodadas. No eran de las más lindas, pero tenían buena resistencia. Una perlita, pero linda unidad. En las Coupé Torino se utilizaba mucho estas 2 medidas. Sandvik Baco, en este caso. Sandvik Baco PU. 11-16, 5 octavos, Made in Argentina. Recuerdo que cuando la compré no me gustaba demasiado. Dado que, bueno, uno venía con los berretines de que diga Industria Argentina o Baco. Era como chocante ver la nomenclatura Sandvik, que hoy en día, bueno, son joyitas que uno atesora. Pero bueno, ha pasado, ¿no? Bueno, uno de las tantas unidades que tengo de este tipo,
década del 90, lo he contado hasta el cansancio, con la particularidad de industria india. Quiero que sepan que verdaderamente, bueno, ya lo he dicho y lo repito, dado que por ahí se va John y entra otro que por primera vez ve el canal. Me presento, Siciliano Ilacqua, un solete de tipo que le gustan las herramientas, tiene mucho tiempo libre. Si no lo escuchaste nunca, te comento que las herramientas de industria india de la década del 80-90 las sacaban del estadio. Uno de los jueguitos que he comprado en Carrefour San Justo, en la década del 90, unidad a unidad, 16-17, 14-15, 12-13, bueno, de dos bocas. Muchos me dicen, ¿se usaba mucho antes? Se usaba bastante la combinación de llaves estriadas. Uno tenía todo el juego de llaves estriadas y todo el juego de llave de dos bocas. Las combinadas obviamente se usaban, había en los talleres, pero uno hacía mucho hincapié en las de dos bocas y en las estriadas. Entonces, claro, pero por ahí no es lo más sano para la mecánica la llave de dos bocas. Siempre predomina el uso de la estriada por el tema de el torque que se imprime. Pero bueno, en antigua escuela no era raro ver un tablero muy completo de llaves estriadas, llave de dos bocas y algunas combinadas que no era el elenco completo. Pero bueno, llave Gedore de 14, esta es de nueva generación. Si no me equivoco, el amigo Ricardo Abelluto o Gustavo Pasaro había conseguido llaves de estas, pero de una generación anterior. Esta es la nueva, que mantiene, y bajaría alguna del... Está difícil para sacar, pero bueno, bajaría alguna del modelo primitivo. A ver, esta. Esto es década del 90. Década del 90. Y esto, bueno, algo contemporáneo. La compré el año pasado. Prácticamente mantuvieron la estética, la calidad. La cuelgo de vuelta porque si queda dando vueltas es una llave más que obviamente queda sobre el banco. Ya vamos a ordenar ese tablero porque está pidiendo. Bueno, esto es una herramienta de fabricación propia, casera. Es un tope de pistón, bueno, para determinadas circunstancias en motores. Con los cuidados del caso se puede trabar lo que es el cigüeñal en motos, en autos. Se puede trabar lo que es el cigüeñal para, bueno, incluso en una época le había hecho hasta una punta más aguda. De hecho hay uno que tiene la varilla más larga. Esto obviamente es una bujía completamente vacía, donde yo le rosqué en 3/8 y le puse esto. En una época había fabricado unos por miedo a romper la cabeza, cosa que era difícil. Pero uno cuando pibe tenía esas precauciones. Le había hecho la punta muy aguda para que clave antes de romper. Y si no, directamente con un taquito de goma a 45 grados. Esas herramientitas me gustaría que aparezcan para, bueno, mostrarlas. Bueno, otra llave de la Gedore de nueva generación. Llave de 17, China, década del 90, que con mucho orgullo dice China. Yo me acuerdo que uno de los juegos de estas que tenía, claro que lo conté varias veces, pero bueno, el público se renueva. Se nos va John, vendrá otro. En esa época en que yo estaba cursando en el industrial,
ir con esto y que diga China era mala palabra. Entonces, ¿por qué? Porque cada llave de estas que se vendía era una menos Inafor que se vendía, ni hablar una Baco menos que se vendía, y tenían que comenzar a cerrar sus puertas. Entonces yo, a uno de los tantos juegos, pues después seguí comprando, porque verdaderamente daban resultado. Hacerles entrar en la cabeza a los pibes que servían las herramientas era complicado. Bueno, yo les había pasado la amoladora de banco y le había borrado la palabra china. Entonces, bueno, pasaba desapercibido. Porque conmigo grandes amigos, pero bueno, también grandes cargadas, ¿no? Entonces había elegido afeitar la palabra china. En algunas unidades la tengo. Incluso alguna vez cometí la osadía de llaves que me han venido en moto Yamaha con letras japonesas, borrárselas. Y son llaves de 27, la estoy viendo, 2730. Tengo dos. Una la estoy viendo. A ver si la puedo sacar. No sé si se leen las letras, pues esta, bueno. Como ve en la moto, donde venía, o sea, en el Daytona, donde venía esta llave, estaba la batería. Y a veces tiraba por la manguerita, bueno, un poquito de ácido, ocasionando quizás este daño en la llave, ¿no? Pero son de una calidad absoluta. Tengo esta y otra nueva, o sea, que no ha corrido mala suerte, llamémosle. Son herramientas funcionales acá en el taller, yo las utilizo mucho. Bueno, llaves Inafor, bueno, 16, 17, 18, 19, pero estas son mi juego primitivo. 16, 17, 18, 19. Están para jubilarse, ¿viste? Se ha salido todo el cromo, prácticamente. Pero bueno, trabajan. Una Viasoni de 3 octavos. Llave Raselli 17-19 de 2 bocas, o sea, ya la están viendo, pero bajo la nomenclatura 6, las de 2 bocas venían bajo la nomenclatura 6, esta llave no se usó nunca, es del juego Raselli, como dije en la anterior 19-17, es del juego de medidas de uso frecuente. También tengo el otro, el continuo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Una llave de 11, de Tramontina Master, pero también, y me acordé que la tengo dando vueltas, esta es una 11 que compré en Carrefour en la década del 90. No sé si se van a apreciar los detalles, calculo que no. Pero bueno, estas venían por unidad o venían en juego. Siempre compraba por unidad porque no me alcanzaba. Después sí, me empezó a alcanzar y bueno, compraba todo el jueguito. Pero observen, esta la debo haber comprado el año pasado, esta la compré en el año 95. Me acuerdo de en qué momento compré la llave, porque bueno, nada, era lindo y me quedaba pensando en la que me faltaba. Me acuerdo que estaban todas desde la 6 hasta la 14. La 14 saltaba a la 17, la 19 y la 22. Las medidas intermedias no las traía Carrefour, no las podía conseguir. Entonces, en mi humilde tablero de aquel momento tenía esas medidas de Tramontina e iba comprando alguna que otra de, por ejemplo, Stanley,
y completaba la 15, 16, que se usaba poquito, porque intervenía mucho las 5 octavos. Entonces, y en esa época no había de estas. Miren, agarré otra, Tramontina, pero ahora les hago un poco. No había en esa época combinadas en pulgadas. Las que venían eran todas en milímetros. Acá se podría decir que tenemos, tenemos los dos segmentos para que se aprecien las diferencias de la misma medida, parece armado. Tramontina Pro y Tramontina Master. Tramontina para uso de taller, Tramontina hobbyista. Si bien yo las uso las dos y no tuve problema con ninguna, pero hay que reconocer que el modelo Pro de Tramontina es verdaderamente profesional. Y bueno, y esta como perlita, como la abuela de estas dos, marcando una diferencia. Llave de media 716. Estas las compré en una ferretería que muchos de la zona oeste recordarán, conocerán. Morón. Nos situamos en Morón Centro, ya del lado Morón Sur. Pero centro. Arterias 25 de mayo. Y la otra, ¿cuál es la anterior? 9 de julio. 9 de julio. Entre 25 de mayo y 9 de julio. Una ferretería que tenía como toda una vidriera a la entrada y en el medio tenía como una especie de vidriera, columna. Ahí adentro toda cerrada en vidrio, todo tipo de llaves. Bueno, yo ahí compraba este tipo de herramientas. Pero ¿qué pasa? Eran demasiado caras, las vendía demasiado caras el señor. Entonces, bueno, eran las mínimas las que uno podía comprar ahí. Uno de los modelos de Inafor, bueno, esta medida tan usada, media 916, pero en este modelo antiguo, pero con un uso tranquilo, un uso cuidado de la herramienta, para conservarla a lo largo del tiempo, ¿no? Pero hay modelos posteriores y también modelos anteriores. Pero es un modelo antiguo. Antiguito, diría el amigo Luis. ¿Tenés amigo? El amigo Luis de Cazando Herramientas es antiguita. Esta fue un modelo posterior de Inafor. Que no sé si van a apreciar los detalles, pero bueno, ella con la firma. MWS Chrome Vanadium. Observen cómo nomenclan, lo mal que nomenclan las llaves. 23, 7 octavos. 21, 25, 32. Bueno, 25, 32 es 19,8. 19,84. Y 7 octavos es 22,22. O sea que, nada, no sé. Es una joyita, una perlita, ¿no? Una joyita, pues. Con ese tipo de nomenclatura no vamos a llegar demasiado lejos. Después, bueno, tengo de estas que me han sido muy útiles. La pinté de rojo en la pandemia, en un brote místico que tuve. Me han sido muy útiles para aflojar todo lo que es caños de freno, raccord, todo lo que zafan, producto de quizás algún taller que no tiene las herramientas para trabajar en frenos. Bueno, se les redondea porque eso se clava y al momento de clavarse después con una llave de boca se termina redondeando. Bueno, con esta llavecita, que ahora hay de varias marcas y de buena calidad. Esta era buena, Master Range Chrome Vanadium, de 9 a 14 y de 15 a 22.
según declara, con esa llavecita y con la Stilson de 8 pulgadas, podía aflojar cómodamente las uniones raccord zafados de freno. Tengo otra dando vueltas que es ya grande, ya viene con un solo caimán, llamémosle, pero ya es para medidas grandes, hasta 32 milímetros, una cosa así. Bueno, esta pincita la compré en un todo por 2 pesos, cuando recién abría, de Pakistán de Pakistán. Siempre fue así de desastrosa. Lo único que tenían un poquito más de color los grip. Pero me ha servido para sacar tantos, pero tantos seguritos Seger, que verdaderamente le tengo un cariño. Tiene un juego, miren. Pero esto de hacer fuerza buscando ahí sacar el Seger, de Pakistán. Todo por 2 pesos. Esa. Cuando la compré, lo que menos pensé que iba a estar 33 años después hablando de esta pinza. Qué loca, digo, cómo pasa el tiempo. Cómo se nos va. Bueno, uno de los elencos que tengo de destornilladores Celestal, de los azules, vamos a llamarlos, que es un azul muy parecido al de los Mets de antigua generación, nada tiene que ver, pero bueno, es un dato que les dejo al pasar, dato de color que les dejo al pasar, claro, dato de color azul. Bueno, perdónenme, pero se regalan solos también. Bueno, este es un destornillador que venía con, como dije, con las motitos, que tiene la particularidad de que se da vuelta y se hace plano Phillips y nada. Venía con la pincita en un estuchecito, en todas las motitos que tuve. En alguna que otra unidad no he encontrado, pero en su mayoría venían con las herramientitas. Después, obviamente, al momento de venderse se iban sin las herramientas. La moto es mía y la compré con todo lo que viene arriba. Si yo la quiero vender sin el carburador, ponele un carburador y listo. Pinza de 8 pulgadas, que quedó desnuda, pero es de aquella época, década del 90. Lo que estamos viendo en su gran mayoría es década del 90. Cuando yo empecé, notarán que está lastimada en sus puntas, por mala praxis mía, obviamente, porque la utilizaba mucho para resortes de freno. Los resortes de freno, después me pude comprar la pinza, que me pidieron que haga un viejitas que enamoran. Creo que la guardé en la estantería, la usé el otro día. Bueno, si les interesa, mañana les hago el viejitas que enamoran con la pinza para resortes de freno. Pero con esta yo trabajaba cómodamente los resortes de las cintas de freno. Así quedó la punta. Pero siguió trabajando y es el día de hoy que forma parte de una caja que generalmente llevaría en el auto. Lo que pasa que bueno, no es... después de una experiencia que tuve aprendí a no dejar herramienta en el auto. Pero siempre hay que tener pico del oro, sistema de traba de escalera. No ha sido la excepción, en este caso de 12 pulgadas, no ha sido la excepción a zafarse. Bueno, comprenderán que ha aguantado, pero bueno, quedó media la pinza, esta es una pinza. Pero verdaderamente una de las mejorcitas unidades que he tenido en sistema de traba de escalera, de muy antigua generación, con muchos años conmigo. Le tendría que sacar el manguito pero no sé, sí, la tendría que sacar para dejarla desnuda completa. Y
bueno, después mañana lo voy a hacer tranquilo, si no ahora les voy a robar un ratito. Capaz que se lo saco ahora. Queda más linda la herramienta. A mí mucho más me gustaba con el grip, pero bueno, está tan roto que... Esto uno toma conciencia cuando las muestra, ¿vieron? Uno se da cuenta que tiene que limpiar la casa cuando vienen visita. Es así. ¿Está todo bien? ¿Estamos? Sí. Ahí está. Bueno, después yo barro el piso del taller. Está más limpio mi taller que mi casa. ¿Dónde viví? Ahí quedó. Pinza de 12 pulgadas, pico del oro de 12 pulgadas, pinza pico del oro de 12 pulgadas, sistema de traba de escalera. Una de mis llaves Fiat 810, esta venía en los 600. Un alicate de la marca Ragua. No ha sido importante, imprescindible, no se ha destacado, pero no ha fallado. No ha fallado. Siempre es bueno tener un alicate en el auto. Bueno, una 19 de los juegos que venían en aquella época. Trabajada, pero no lastimada, no marcada, no zafada. Herramienta que se zafa, herramienta que se rompe, herramienta que tiro al balde de herramientas rotas. Tramontina Pro de 9. Uno de los Celestal amarillos, ya de más acá en el tiempo, ya último modelo de la marca. Una Perro, una querida Perro, linda calidad de pinza, me ha servido para una vez que se me partió un borne de batería, un terminal de borne de batería, llevarla apretada ahí, que no me toque en el capó. Vieron que en el Torino está abajo la batería, ponía de costadito, no tocaba, listo, podía usarla tranquila. Después, bueno, tengo estos tubitos tipo Estrella Ninja. Hay uno más, un poco más grande, que ya con medidas más grandes. Quiero que sepan que son de las primeras generaciones. Después vinieron las copias de las copias. Pero algún que otro uso interesante. Por ejemplo, en esta tenemos todas las medidas par. En esta todas las impar. 8, 10, 12. En esta 9, 11, 13. Tubitos que por ahí nos sacan del paso en algún contratiempo que haya, ¿no? Una 11 de WordPro. WordPro, la verdad, linda marca en llaves. A mí me ha dado resultados. Pero vamos a mostrar algo más antiguo. Inafor 1412. Estriada. La están viendo. Pero muchos amigos lo escuchan tipo radio. Entonces les cuento. Es una estriada 1412. No es la más larga de todas. De hecho, delante mío tengo una un poquito más larga. Que sería esta. Y también tengo una un poquito más corta, ¿no? 1412 había corta, intermedia y larga. O sea, una 14 de modelo antiguo de Inafor. Mi primer juego de llaves Inafor. Todavía obviamente operativo, funcional. Hay herramientas que uno no puede dejar de utilizar por más que tenga herramientas nuevas. Martillo, un poquito más pesado, de 500 gramos en este caso. Un poquito más pesado que el que mostré anteriormente. Bueno, de estas llaves las estoy juntando
porque tengo distribuidos los juegos, dos en una caja, dos en otra. Quiero reunirme con las unidades y armar, ponerlas todas juntas. Para que quede un poco más ordenado, ¿no? Bueno, una de las unidades que tengo, de estas sí me gustaban y cada vez que podía compraba, y en una oportunidad, en una ferretería que yo iba, las vendían, las tenían sobre el mostrador y las vendían por, no sé, decir plata de hoy, 3 pesos. Son las de 2 posiciones de la marca Inafor. Bueno, compré varias le llamo 5. Lo mismo que las York desnudas. Tengo de esas. He contado varias veces que me ha dado. Me había dado como a Matías Ale. Y bueno, las encabé y las pinté de rojo en la pandemia. Me había dado el brote psicótico. Esta después se transformó en una Hilti. Que bueno, quizás no es lo que prometía Hilti, pero me ha dado buenos resultados la herramienta. En este caso, pero mostrate algo más grande, Tano, porque estás mostrando llavecitas. Estás mostrando llavecitas chiquitas, estás mostrando. Bueno, esta también es chiquita, pero ya es una 22 de Baco, modelo más actual, es un modelo relativamente nuevo. Pesadita, pero la mitad de lo que pesaría, por ejemplo, la que tengo el modelo, el primer modelo de Baco en el bolso, tengo una 22. Tengo que ordenar porque tengo, bueno, una genérica, pero muy buena genérica. Tengo un juego de estas en el tallercito, en el ex tallercito, tengo que ver qué voy a hacer con esas herramientas, pero bueno, corresponden a estas mismas. La idea mía era tener 2 juegos de esas, de hecho tengo 2 unidades de cada una, pero una plana, una acodada. Zafé. Sacabujías largo, comprado en estación de servicio, de 13-16. Bueno, todos sabrán que es un sacabujías para... todos saben. Peugeot 404, Peugeot 504. Este lo compré para mi 404, que verdaderamente era un auto hermoso. El mío era el francés, el que venía con las luces amarillas adelante. Vieron que se ponen los faros de diodo, los rompenieblas, como se llama. Bueno, este Peugeot venía ya con las luces alta y baja amarillas, y la luz de marcha atrás en el farol clásico de Peugeot 44 no era blanco, era celeste, bien francés. Bueno, para ese auto me compré esta llave, que la pude comprar después de un tiempo. Me había hecho con uno de Fiat 600, que lo tengo dando vuelta y lo debo haber mostrado. A la llave chiquita le soldé un caño largo y obviamente me hice uno de estos. Pero bueno, después lo compré. Otra de las Biasoni de 3 octavos, vamos a tener que ordenar porque hay muchas herramientas repetidas. Baco de 1 pulgada. Modelo antiguo, Baco PU 1 pulgada. Modelo antiguo, Baco PU de 20. Bueno, esta es una de las pinzas que tiene tantos fanáticos. La crecen de 2 posiciones, en este caso en 8 pulgadas. Tiene varios años conmigo. Observen que está gastado hasta el cromo. No es de mis unidades favoritas. La favorita de estas mía es la Gedore.
que la he podido comprar hace un par de años en unas ferreterías en Villa T6. En Villa T6, perdón, sin S, Villa T6. Que las vendían, las tenían ahí, tenían 3 o 4. Y el pibe no tenía ni idea de lo que estaba vendiendo, me la vendió muy barata, muy barata. Logré comprar 2, una la tengo en uso, la uso para despuntar el vicio. Tengo herramientas mucho más confortables, ¿no? Pero para despuntar el vicio me gusta laburar con la G-Dole. Bueno, una de las clásicas 231, tengo un par, por suerte, de estas herramientas. No me gusta caer en la soberbia, en la pedantería, pero el fanatismo hace que uno, bueno, compre de estas. De hecho, un amigo me preguntaba qué opinaba de marcar las herramientas. Cuando yo las sacaba, le había hecho esos 2 puntitos ahí, que me arrepiento de haberlos hecho, pero era lo más discreto que se podía marcar una herramienta. Llave estriada acodada de 7/16 3 octavos, Inafor, modelo antiguo, muy bien cuidada, muy bien cuidada. Ha trabajado poquito esta, la verdad. Me encantan esas llaves. Vas a estar mucho tiempo sacando llaves todavía, Tano. Uno de los elencos de tubos que he comprado, bueno, hasta que venía el distribuidor de Total, uno de los elencos en milímetros, en este caso hasta 24, con alguna medida intermedia que falta, pero que tengo el tubo suelto en la caja. Y tengo un mango deslizante, genérico en este caso, pero que va muy bien. Nada. Cortafierro hecho con varilla de construcción de 5 octavos. Lo tengo que afilar un poco, dado que bueno, ha sufrido castigo. Pero son los cortafierros que hacía yo cuando pibe y me gusta, qué sé yo. Soy nostálgico. Bueno, esta es una 24 milímetros que por su ángulo de trabajo me ha dado buenos resultados. Esta formaba parte de la caja de herramientas antológicas, pero como era funcional en tareas del taller, no la saqué, o sea, siempre la tuve en uso, digamos. Era una de mis opciones 24 en un momento. Le tendría que redondear acá un poquito, dado que esta llave fue cortada. Pero fue no por mí, por el AF. Les conté la historia de las herramientas antológicas. Le tendría que redondear un poquito acá para que quede más cómoda la mano, qué sé yo. Pero bueno, ya no es necesario. Llave Baco de 21, PU, modelo antiguo. Llave alemana de este juego, 13/16 7 octavos. Tengo varias unidades de estas. Se utilizaba bastante. La 13/16 no se utilizaba demasiado, pero la 7 octavos se necesitaba. Pinza de punta curva. Quizás algunos amigos se acuerden de la marca Fimaco Tools, década del 90, Carrefour. Bueno, la he utilizado bastante. Ha agarrado ciertos juegos, pero que también con... Pero no por impericia, porque eran pocas opciones las que uno tenía y la había que castigar. Bueno, les muestro alguna más, ya que los dejo tranquilos. Bueno, una 17 genérica de esta época.
destornilladores de los pseudo delgados, aislados 10.000 volt. No sé si lo van a leer ahí, pero bueno, hay que ver bajo qué norma venían con esa aislación, dado que tengo Celestal, que también vienen aislados 10.000 volt. Saca espiga, este era importante en la época del Renault 12, este era importante llevarlo. Saca espiga. Destornillador de PH, destornillador del abuelo, es la marca del abuelo. Mi abuelo no sé si tenía algún destornillador, la verdad. Pobre viejo. Algún día les voy a contar bien la historia del abuelo. Bueno, esta es una Bahco UD que yo modifiqué de esta manera, pero porque ya estaba rota del lado de 3/4, era una 5 octavos 3/4 era esta llave. Estaba rota del lado de 3/4 y la adapté para sacar el carburador de la Coupé Torino, que si no tenés esta se complica. No entra otra. 16-17, modelo antiguo de Inafor. Vieron que había un modelo nuevo, bueno, ahora hay un modelo antiguo de Inafor. Utilizadísima, utilizadísima. Bueno, esta es una Songang, no sé, parece el nombre de cuando uno va y le transfiere a los del supermercado chino, bueno, que dicen, ¿cómo te llamas? Damián, te dicen. Y cuando le transferís te aparece este nombre. Xiangang Chongqing Brand, listo. Llavecita de 10. Que he comprado en algún laburo, en algún trabajo, en alguna ocasión. He pedido una llave de 10 al ferretero, me ha dado eso. Me arrepentí un poco, pero bueno. Después tenía de estas, que eran muy parecidas, se acordará el amigo Miguel, a la de las marcas Shiba, pero eran la copia de la marca Shiba, que tenían buena resistencia, eran llavecitas lindas. A mí me daba cierto calor que eran medias cortas. Uno todavía era ignorante y no entendía el valor de las llaves cortas. Todos caían con la Sudé, una llave así de larga, yo caía con la... Pero bueno, uno comprende tarde el valor de algunas cosas. Nada, una de mis primeras pinzas de punta, que comprenderán que fue una compra que le hice al mudo. Yo pensaba, porque él me había dicho, que se trataba de una Shiba. Bueno, quizás sí, por cómo se comportó hasta ahora la herramienta, por cómo la he utilizado, cómo la ha pasado. Son herramientas que ni siquiera en el tablero están. Son una caja que yo llevo en el auto, generalmente cuando digo, me voy a Luján, por ejemplo. Yo pongo la valija de herramientas. Si se pudiera hacer un cambio de aro en el camino, ¿no? Pero bueno, Shiba, en teoría Shiba, el amigo del mudo, todos me decían, ¿cómo te tenía de hijo? Y un poco sí. Bueno, estos destornilladores son Celestal, no sé si se van a apreciar, no se aprecia, pero bueno, en cromo vanadio. Este fue el último intento de Celestal por sacar una línea más económica, una línea más accesible, que son buenas unidades, pero bueno, la gente ya no lo asociaba a Celestal y no sé si tuvo demasiada repercusión. Yo he comprado apareció una Workmaster. Yo no sé cómo hacer para que vean los detalles que yo les decía. En este caso 12 milímetros, Workmaster. Hermosa unidad, hermosa unidad. Esta no tiene uso. Bueno, una Stanley
de 8, del modelo nuevo, que bueno, es una llavecita de 8. No son mis favoritas, pero como la 3/4 que compré el otro día. Y después, bueno, tenemos un alicate para cortar quizás, bueno, un famoso cuerda de piano, pero para orientado ya más a la mecánica, cuando uno ya lo jubiló en electricidad, igual hacía electricidad al automóvil con esto, o sea, está linda unidad, lindo alicate, la verdad me ha gustado, lo he utilizado bastante y tiré la pinza de puntas Trigane, dado que tiré acá dentro de la caja, quiero decir, que para lo que yo utilizo la caja, está bien, está bien la unidad, va bien, no es de las mejores, pero bueno, sepan disculpar a quien promocionó eso. Y mi primer juego de galgas, en este caso no son sondas, tendría que agarrar, después les voy a contar la diferencia entre galgas y sondas, para que vean que por ahí no sé nada, yo soy simplemente un tipo que se sienta y habla toda la hora de herramientas, nada más, no sé nada. Para el amigo John, que me pide que refute con mis conocimientos. Bueno, John, después te cuento qué diferencia hay entre sonda y galga. Estas son mis primeras galgas. Mis primeras galgas, ¿cómo andarán? Destornillador de la marca Argentech, que me ha dado resultado después de 3 intentos fallidos con la marca. Pero bueno, que sé que es una marca de renombre, pero después de 3 intentos fallidos en unidades que fallaban, yo he notado cierto cambio en la estética del logo y después de ese cambio empezaron a funcionar las unidades. Espero que no se haya movido nada, no sé si sigue grabando esto, si no. Bueno, ya después no queda demasiado, quedan un par de mini pinzas mini pinza de punta, mini alicate. La Inafor de 8. La Inafor de 8. Esta no debería estar en esta caja, debería estar colgada en el listón. Bueno, después la vamos a poner donde corresponde. Me va a pasar lo mismo que la otra vez. Ahora va a quedar la montaña porque son como las 10 de la noche, 10 y media, no sé qué hora es. Y después vamos a ordenar. Celestal, de aquella época. Cuando querían copiar a Felo. No sé por qué. Sé por qué, pero observen el error, ¿no? En la calidad. Error que apareció 30 años después. El óxido entre la varilla y el mango. No sé si lo aprecian, si lo notan, si lo consideran importante, pero es para tener en cuenta. Si vamos a hablarlas todo bien, después, Todas las herramientas te dan resultados desde el año 90, ¿eh? y hay que escuchar a los pelotudos, ¿qué hacen? Bueno, pincita. Pinza de electricista, no alicate universal, pinza de electricista. La he utilizado mucho en la mecánica. Quedó así. Está bien la herramienta, pero desnuda. Venía con los grip, los manguitos característicos. De esa tenía en verde, en rojo, en azul, en amarillo. Me parece que está el jueguito. Eran herramientas que se ganaban el cariño rápidamente, ¿no? Bueno, después ya con estos mangos de
plástico, que formaron parte ya de las tareas en los domicilios. Bueno, la jubilé a la herramientita. Me acuerdo que la pagué 5 pesos con 50 esta herramienta. 5 pesos con 50. La verdad ha sido... Es el día de hoy que podría seguir trabajando con ella. Pero bueno, evolución. Llave Bullet, que yo les había contado que las primeras que conocí eran en esta, digamos, ergonomía, anatomía, acodada, pero eran en milímetros. Bueno, esta tiene la particularidad que es en pulgadas, 3/8. Llave de 6, de los juegos feos, chino feo, chino feo, muy grande, muy voluminoso para 6 milímetros, pero sigue en pie, sigue en pie. Y por último, tengo algunas unidades más, pero es más de lo mismo. Llaves de motitos y todas esas cosas, llaves que he hecho yo. Bueno, cosas que me importan solamente a mí, pero observen, saca bujía, doble. Esto saca bujía, yo lo conté varias veces, hasta el cansancio. Pero el público se renueva. De hecho, se nos va el amigo John. Vendrán otros. A rey muerto, rey puesto. Yo compraba estas herramientas, sacafiltro, este tipo de llave de bujía, en las estaciones de servicio. En las estaciones de servicio, muchos años atrás no era como ahora, que prácticamente reemplazan a los cafetines, que es imposible, pero no tienen bohemia, pero los pibes van a tomar una Coca-Cola a la estación de servicio. Antes había un barcito en la estación de servicio, un barcito, un cafetín, ¿cómo es que se le llamaba? Era un bar, el clásico bar. Hacían comida del día, no estaba la MPM, el full, toda esa cosa que hay ahora en las estaciones de servicio. Eran un barcito y al lado como una casa de repuestos. A veces tenía paso directamente desde el bar al donde vendían herramientas, bujía, fusible, lamparita, que es lo lógico en una estación de servicio. Vos venís en la ruta. Bueno, antes pasaba que se quemaban las lámparas, se saltaba algún fusible, no sé, comprabas a veces herramientas en la ruta, qué sé yo. Me ha pasado a mí con la Alconafta, en camino a Córdoba, que tuve que desarmar el carburador. Pero eso no era culpa de Alconafta, era culpa de que el tanque donde yo cargué en la estación de servicio, porque antes el problema no era el precio de la nafta, el problema era salir de acá con el tanque lleno para Córdoba, no había problema. Pero si uno no cargaba donde sabía que cargaba generalmente, la próxima estación de servicio capaz que te quedaba 100 kilómetros más adelante y te quedabas tirado. Chao. Era normal antes levantar gente, y esto debe saber el amigo Gregorio, pero no digo por cómo lo van a tomar ustedes. Digo porque él conoce todo este tipo de cosas por haber andado en la ruta y qué sé yo. Antes no era extraño ver un tipo en la banquina con un bidón que empezaba a caminar en dirección hacia la estación de servicio y se paraba y uno lo levantaba y lo llevaba. Y a veces no tenía bidón. Entonces en las estaciones de servicio le vendían lo que se llamaba la bolsita de los boludos. Y perdonen mi léxico, que últimamente estoy un poquito más chabacano, pero se llamaba así, la bolsita de los boludos. Era una especie de bolsa que llevaba un tapón. El amigo Gregorio la va a saber describir mejor, que está más en los detalles. Y claro, una vez que llenaba 5 litros, que te permitía llegar a cargar bien como corresponde el tanque, porque los motores que de nuestra época, 5 litros, hacías 10 kilómetros, 20 kilómetros. Llegabas a cargar con la bolsita de los boludos. Pero no era raro. El Torino, bueno, como les decía, pasaba que antes no era el problema el costo del combustible.
era dónde cargar combustible. Y me ha pasado de ir con el baúl cargado y llevar lo básico, la rueda de auxilio, le había puesto la araña en la tapa del baúl, llevar algunas herramientas y no había llevado un destornillador plano. No había llevado, qué sé yo. Pensé que lo tenía, pues yo ponía a veces algunas herramientas al lado entre la butaca y la entrada. No sé si me explico. Me pasaba en la ZX que al girar la dirección, la llave del limpia parabrisas, que en este modelo ya venía con el comando en el volante, giraba y le pegaba al comando y se prendían los limpia parabrisas con el vidrio seco. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos todos los torinistas, todos los torineros que teníamos la ZX? Teníamos una llave 13 al costado, entonces sacábamos las escobillas. Para que cuando le peguemos sin querer al comando, eso pasaba por las manos del tipo, ¿no? Que uno lo manejaba una mujer, quizás con mano más chica no tenía problema. Se accionaban y te rayaban las escobillas en seco, te rayaban el parabrisas. Entonces nosotros, los amantes de los torinos, esto lo puede decir el que tuvo el ZX, el que tuvo modelo anterior lo tenía en el tablero, no había manera. Teníamos una llave 13 al costado del asiento y cuando se estaba por largar a llover, bajábamos, poníamos las escobillas, apretábamos y nos íbamos. Eso pasaba. Pero bueno, volviendo al tema. Cargué en un lugar, porque se rumoreaba que no iba a haber combustible y qué sé yo, cargué en un lugar que no era donde yo cargaba, creo que era llegando al Tío Pugio, creo que era un nombre así, no me acuerdo si era una parrilla o qué, se llamaba el Tío Pugio. Y había una estación de servicio antes. Yo cargué ahí como nunca. Bueno, ¿qué pasó? Los tanques estaban contaminados con, no sé, estaban sucios. A los 10 kilómetros, 15 kilómetros, me empezó a fallar el Torino. De 6 cilindros se puso en 3, después en 4, 3, 4, 5, 3, 2. Logré llegar a otra estación de servicio. Compré un juego de destornilladores. Que lo tengo dando vueltas. Destornilladores Celestal de los amarillos. Tuve que desarmar el carburador, cambiarle los filtros de nafta. Y todo eso lo pude obviamente vaciar el tanque de nafta y cargar nafta fiel. Todo eso lo pude hacer porque en la estación de servicio vendían destornilladores, filtro, manguera en caso que se te corte, y te facilitaban en lo que era engrase la fosa para poder, qué sé yo, desarmar algo. Entonces, bueno, esa era la anécdota. Y quizás con todo esto se podía hacer algo. Los autos de ahora es muy poco lo que se puede hacer. Pero bueno, son experiencias, anécdotas. Como digo siempre, es charlar un poquito de lo que fue algunas experiencias que uno tuvo, que uno vivió. Y nada, a veces es entretenido escuchar. Bueno, llavecita Inafor de 8.9, modelo antiguo. Sí, la retoqué ahí un poquito porque no me entraba. Pero tengo de esas nuevas. Así que nada, gente. Espero les haya gustado la charlita. Obviamente nos vemos mañana en otra charlita, en otro videíto, en algún vivo quizás, ¿por qué no? Todos los días algo subo, así que nada, simplemente acompañarlos un rato, desearles un excelente fin de semana. Y bueno, ahora queda mañana, ya tenemos un motivo para juntarnos en el taller y acomodar todas estas herramientas que algunas van a seguir formando parte de esta caja, otras van a ir al baúl de los recuerdos, pero ahora que veo el baúl de los recuerdos hay que agrandarlo. Voy a traer, que tengo en mi casa, una caja de madera, donde los componentes de mi familia, llamémosle, guardaban los impuestos, pilas y pilas de impuestos, que fueron utilizados para prender el fuego del asado cuando se hacía asado todos los domingos. Bueno, las escrituras que había ahí también, porque obviamente
los dueños fuimos cambiando, producto de las sucesiones. Así que nada. Les mando un saludo, espero que tengan un buen día y le damos la despedida al amigo John. Si alguna vez formó parte del canal no lo sé, tampoco me interesa, pero este minuto de silencio va en memoria afectiva del amigo John.